Hola, hola, buen momento presente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar, que siguen sumando cada vez más gente a nuestra comunidad, entrevistados, así que bueno, yo muy feliz de este compartir, esta construcción colectiva y este aprender mutuo y muy agradecida por todos los mensajes que llegan todos los días, por las sugerencias que siempre me mandan gente para seguir entrevistando y para seguir compartiendo. Así que más que agradecida. Hoy tenemos un encuentro con Débora Salkowicz sobre ocupar nuestro lugar en el sistema familiar. Un temón desde las constelaciones familiares. Así que ahí se conectó, la voy a agregar a Débora. Vamos a esperar que ella acepte la invitación para empezar nuestro encuentro. A ver, seguro tenés que aceptar mi invitación. Vamos de nuevo. Ahora acepto yo la tuya. A ver ahí. Supuestamente yo acepté. Si no me deja aceptar, vamos a tener que cortar el vivo y empezar de nuevo. La Euge. A ver, vamos de nuevo. Bueno, paciencia. Ahí está. Ay, Hola. Linda. hola. Sí, Bienvenida. bueno. Qué lindo, qué bueno. Me voy a sacar los anteojos ya, así se me ve mejor. Sí, estás hecho una diosa. Me encantan esas canas que tenés. Por favor, yo ¿Viste? quiero canas. Y son mías, son mías. Me encanta. Yo me puse ahora este filtro porque me gusta cómo me deja el pelo un poco más clarito, porque me encanta. Y como me tiño una vez al año nomás, prefiero ponerme así, verme con este así, porque si no es más Claro, dorado pero me encantan las canas, me encanta. Y me encanta la gente que que las luce, como vos. sí, claro, claro. Bueno, acá estamos, qué bueno, Acá gracias por la estamos. invitación. Un placer. La verdad que con agradecida, de verdad agradecida. ¿Estabas nerviosa? ¿Estabas ansiosa? Contame. No, estaba como buscando ver cómo iba a contar qué era esto del lugar y por qué yo creo como consteladora que es tan importante. Y bueno, y esto que nada, las dos sabemos lo que las constelaciones hacen y lo que facilitan y lo que posibilitan. Un poco era eso. Eso, sí, se sentía, se sentía. Yo por lo pronto tenía un entusiasmo, porque además con Débora somos amigas de Facebook hace años, pero nunca habíamos hablado, así que es la primera vez que nos vemos así a la cara, aunque sea a la distancia, así que es un placer. Me encantaría Para mí que, también. gracias, me encantaría que para la audiencia que todavía no te Mm. conoce, hagas una pequeña presentación de quién es Débora Salkowicz. Mira que me reaprendí a pronunciar tu Muy apellido. bien, ¿eh? Bueno, voy a empezar por ahí. Mi apellido es polaco. Mis cuatro abuelos por separado vinieron de Polonia Los cuatro. y los cuatro. Y hay cuentos a través de, digamos, de cada uno de ellos, como lo hay de todos los que se fueron de un lugar al otro, hablando del lugar, ¿no? Y la tierra de la que somos siempre habla mucho de nosotros. Entonces, para mí, cuando yo era chica era así, mi abuelo era polaco, mi otro abuelo era polaco, no se hablaba demasiado de Polonia ni se hablaba demasiado de dónde venían. Y con el tiempo y las búsquedas fui empezando a comprender qué valor y qué sentido tenía el árbol genealógico. Yo digo siempre la misma frase. Yo, cuando terminé el secundario, venía de una familia donde el jardín se pasaba a la primaria, de la primaria se pasaba a la secundaria y después estudiabas.
Nunca me pregunté qué quería, si lo iba a hacer, era parte de lo que había que hacer. Y me salió bien porque me gusta lo que hago y digo me salió bien porque uno cuando termina el colegio es muy joven todavía para tener claro hacia dónde. Y empecé como psicóloga, digamos, como la mayoría de las personas de esa época, transité muchos años por el psicoanálisis, que sigue siendo algo que está detrás mío y me sostiene. Trabajé en el Hospital de Niños, trabajé en el Hospital Fernández, trabajé, digamos, tengo carrera hospitalaria, el hospital para mí es trabajar con el aquí y ahora todo el tiempo porque no sabes cómo sigue. Y después empezaron a venir otras cosas. Esas otras cosas vinieron más que nada por propias búsquedas, ¿no? Digamos, apareció el rebirthing, que es una manera particular de respirar para integrar las emociones, Ujú. y a partir de lo que a mí me pasó, me formé y, digamos, formé mucha gente durante muchos años acá en la Argentina. Estudié astrología, no porque quería ser astróloga, sino porque quería otra lengua, algo simbólico. Y la astrología también me modificó mucho mi manera de ver, de comprender que a veces cuando yo quiero algo, ese yo no es la totalidad de mí y que a veces hay que ir más profundo, más al ser. Y en algún momento llegaron las constelaciones. Para mí las constelaciones tienen una manera de ver que era inédita, nueva. Mirar a la familia como un sistema, si bien en algún momento yo ya había transitado por ahí, las constelaciones me mostraron cómo en una consulta uno puede cambiar, es como barajar las cartas y dar de nuevo, otra mano. Y después seguí, después hice decodificación, hice muchas Y seguís cosas. haciendo, seguramente, Sí, sí, totalmente, porque somos totalmente. así insaciables. ¿Y qué te llevó a, no sé, a la psicología? Porque viste que dicen que el sanador es el herido arquetípico, o que fui la mamá de Total. mamá, un poco, ¿no? ¿Qué te llevó a la psicología y a buscar lo que son los órdenes de la ayuda, ¿no? Lo que significa acompañar a otro. Mira, en cuarto grado o en quinto, en una composición, porque eran composiciones en esa época, yo dije, yo cuando sea grande quiero ser psicóloga para ayudar a los chicos que lloran o a los chicos que tienen problemas. Y ahí empecé, y empecé trabajando con niños, también un poco de casualidad, porque llegué al hospital de niños porque era donde tuve la posibilidad. Eh, y la verdad es que para mí la psicología es un recurso, ¿no? Esto de comprender, cada uno tendrá su línea, pero creo que me llevó eso, me llevó una historia infantil no fácil, eh, pero el broche de oro lo tuvieron las constelaciones, la manera en la que yo sané toda esa historia, y me corrí de ser la víctima y la protagonista de todo lo que me pasaba para tener una nueva comprensión, viene muy de la mano de las constelaciones y mucho también del trabajo con lo femenino y con la capacidad que tenemos de hacer tribu, de armar la manada, de, como dice Clarisa, de lamer las propias heridas. Yo creo que por ahí hay, para mí, un camino muy importante. ¿Sí? Y la vida se ocupa. La vida, el otro día miraba una película que en un momento una protagonista dice, habla del narrador de una película o del narrador de una historia, y en un momento dice, el verdadero narrador es la vida, porque el que va narrando la vida, digamos, lo que la vida va narrando no está en ningún guión y te sorprende todo el tiempo. Y yo creo en eso, creo en esa fuerza de la vida, en tomar la vida, en agarrarnos de la vida, pero vino por ahí, por ayudar a otros. Para ayudar a otros. Y además, como decís, esto de las constelaciones que nos amplía la mirada, o sea, dejamos de creer que somos el pupo del mundo y como Total, dijiste, esto de somos parte de un sistema, no es, sí, tengo este apellido y ya está, sino que hay algo más grande, hay un alma grande, ¿no? Que siempre busca equilibrarse, que no es que, ay, total. lo que yo quiero, libre albedrío, sí.
no sos parte de este sistema, ¿no? Entonces, cuando Claro. podemos comprender eso, es más fácil también soltar el control, ¿no se parece? Como fluir, confiar. Y ampliar la mirada, ¿no? Ampliar la mirada, digamos, si mi mamá fue como fue conmigo y no fue la madre que yo digo que me gustaría tener, cuando yo eh, estoy en una constelación y puedo tener una comprensión y puedo agrandar a esa hija y a esa madre y abrir, abrir, abrir y ver a esa abuela y a esa bisabuela, ver el contexto, ver la tierra, ver qué le pasaba con su pareja, me doy cuenta que no tenía que ver conmigo. Y para mí es un alivio cuando la gente logra eso, porque para mí fue sanador y fue un alivio, ¿no? Digamos, yo que vengo de una historia muy difícil con mi mamá, el otro día le escribí algo porque cumplió 85 años, donde le pongo, ser madre no fue una tarea fácil para vos, así se lo pongo. Y en un momento esa carta la publiqué y la cantidad de gente que después me escribió, ¿no? Por esa carta donde yo le digo todo lo que yo le agradezco y todo lo que yo tomo de ella, aún con lo difícil, incluyendo lo difícil. Y esto es reconstelaciones. Y está cromada tu vieja, ¿eh? Porque vi la foto y parece tu hermana, no sé. Ahí vamos a ir metiéndonos después en el tema porque algo sucedió que esa mujer tan joven. Bueno, vos dijiste de ir sanando, ¿no? Y en tu perfil de Instagram hablas de integrar, expandir y sanar. ¿Cómo describís el tema de sanar? Porque viste que hay gente que dice, viene una sesión y cuando se empieza a constelar aparece un tema y dice, ah, no, eso yo ya lo sané o lo superé porque lo trabajé con tal herramienta. Y yo siempre les digo, no, vamos como, hoy te miro desde acá, hoy vamos más profundo y a veces vuelve un tema recurrente porque necesita integrarse desde distintos puntos de vista. Entonces, ¿qué sería Ujú. sanar, integrar y expandir para vos? Para mí, cuando yo digo integrar, es de verdad tomar lo que pasó tal como pasó, y ampliar la mirada, como te decía hace un rato, como lo miro. Y sanar, para mí no es algo que es, me corté un dedo cortando cebolla y me pongo una curita y ya está. No, sanar es un proceso. Las heridas a veces hay que limpiarlas, hay que meterse ahí donde duele, para que supure, para que drene, para lo que creo que, con esto puedo andar. A mí me pasa cantidad de gente que me escribe y me dice, no, yo estoy deprimida hace años. ¿Cómo puedes estar deprimida hace años? Sí, como poder se puede, pero hay algo ahí con tomar la vida, con tomar la fuerza, con ocupar ese lugar. Cuando yo digo integrar, quiere decir, esto lo aprendí mucho con el reverding. Yo, cuando integro, lo sumo, lo agrego, amplío. Cuando yo puedo tomar lo que no fue fácil, yo me hago más grande y me hago más fuerte, porque estoy tomando algo que fue difícil y eso me agranda, en el buen sentido. Cuando yo pensaba en esto del lugar, el otro día pensaba, el lugar no tiene que ver con, eh, digamos, sí tiene que ver con algo que nosotros como consteladores llamamos la jerarquía, pero no es porque yo tengo más poder que vos, sino porque simplemente llegué antes y eso me hace más grande, no más poderoso, más grande. Entonces, a mí lo que me pasa cuando yo digo sanar, lo hablo de proceso. Sanar no significa que aquello por lo que consulto se va a ir, sino que yo voy a convivir con eso de otra manera, digamos. Si yo tuve polio y camino renga, yo camino renga. ¿Qué hago con esa renguera? ¿Cómo la incluyo en mi vida? ¿Y cómo me corro de haber sido la víctima de haber tenido polio? Y a ver qué es lo que puedo hacer con eso para que sume a mi vida, no que reste, aún con lo difícil, aún con lo difícil. Y expandir, yo cuando doy altas, que es un acuerdo entre paciente y terapeuta, siempre digo, volvé cuando estés muy bien para expandir o cuando estés mal para transformar. Y esto de expandir cuando estoy bien es también permitirnos vivir plenamente. Esto, digamos, por derecho tenemos el derecho de vivir plenamente, de ser felices. Ahora, hay que salirse del rollo, hay que correrse, hay que mirar, hay que ampliar.
Y a veces hay que asentir a lo que es tal cual es. Y esa es una de las cosas que nos hace grandes. Porque el yo querría tantas cosas, Mm, ¿no? mm. Me Un poco vibra es. todo el cuerpo cuando te escucho y tengo unas ganas de dejar que esas palabras sigan ahí traspasándome. Claro, Sí, sí, claro. me encanta escucharte y además que siempre compartís tanto en Facebook como en Instagram frases y reflexiones que es como así, directo, Sí, sí, que sí. bueno, me encanta, tenés como una intuición también, porque fuiste integrando todo esto y de haberlo hecho carne, se nota, porque no es lo mismo una persona que sube artículos de la teoría que alguien que realmente lo pudo hacer carne, esa experiencia se Total. emana y se vibra, ¿no? Es así. Y ¿qué son para vos las constelaciones en sí? ¿Es un método, es una terapia, es una herramienta? Bien, ahora voy a la pregunta, pero te quiero decir una cosita de lo que dijiste. Sí, sí. El punto cuenta, yo cuando empecé a conectarme con la computadora, a mí me gusta la computadora, no puedo decir que no. Y en algún momento cuando empezó el Facebook, me acuerdo que cuando entré, mi prima me decía, ¡ay, qué bueno, al fin! Todas esas imágenes eran imágenes que yo buscaba para frases que yo quería comunicar. Y muchas de esas imágenes tenían un destinatario. Alguien había vivido algo en el proceso. Por ejemplo, el otro día puse esta de creer es crear. Y la hice porque había hecho una deco ese mismo día que tenía que ver con una persona que tenía que empezar a darse cuenta que uno es creador. Y por privado le pongo a ella, esto es para vos. Y así empecé. Y a veces pasaba que gente me mandaba, uy, esta imagen te va a servir para algo, o esta frase, y los que empezaban a estudiar constelaciones también, y fue como, digamos, una bola de nieve en positivo. Eso para contarte un cuento. Y respecto a las constelaciones, yo tuve la suerte de vivir toda la época que Bert Hellinger venía a la Argentina. Una vez al año él venía y a cada encuentro que hubo de dos, de tres, de siete, hubo uno que fue una semana, dos, que fueron de semana entera en Chascomús, yo fui a cada teatro, todo. Eh, y para mí las constelaciones no son terapia, sin embargo, tienen efectos terapéuticos. Tienen efectos terapéuticos, tienen efectos de reconciliación, tienen efectos de apertura de la conciencia, tienen efectos de poder ampliar la mirada hasta darme cuenta que soy parte de una humanidad grande, muy grande. Para mí, esto que pasa posterior a ver Hellinger, que nosotros podemos girar hacia atrás y mirar a nuestros ancestros y aceptar absolutamente todo, lo bueno y lo malo, y mirar con buenos ojos esos destinos, esas personas que tal vez se subieron a un barco sin saber una lengua, sin saber a dónde iban a vivir, buscando siempre vivir mejor, porque tenían hambre, porque escapaban de una guerra, porque eran perseguidos, por lo que fuera. Y esto no lo hablo solamente de los que subieron a los barcos y vinieron de Europa, lo hablo también en nuestro país, lo hablo de toda, digamos, de lo que está pasando ahora con muchos países de Latinoamérica que vienen a Argentina, muchas personas. Entonces, eh, cuando hoy yo, como parte de una constelación individual o grupal, puedo mirar atrás y puedo integrar eso, esto es realmente una sanación hacia atrás y es inédito. No hay históricamente un recurso para mí tan potente como la decodificación y como las constelaciones para ir atrás a resolver lo que quedó pendiente. Entonces, nada, son grandes. Para mí una constelación es grande y yo frente a una constelación soy chiquita, muy chiquita, ¿no? Entonces, yo siento mucho agradecimiento. Te podría hasta contarte el cuento de cómo me llegaron, medio por casualidad, medio... Y fui y dije, acá pasa algo. Volví a ir. Y dije, yo me voy a formar. Quiero hacer esto con la gente. Así fue. Y te estoy hablando de hace muchos años ya, ¿eh? Sí, de hecho yo ni siquiera había estudiado constelaciones cuando nos hicimos Sí, amigas por Facebook y siempre leía todo. Bueno, yo también estuve como
escuchaba hablar de las constelaciones y nada, como que no me llamaba y un día sentí, la primera vez que yo constelé fue en el 2012 y, y después de muchos años me di cuenta de que esa constelación movió un montón de cosas y no solo eso, sino que cuando empecé la formación tiempo después, también me di cuenta que todos los que habían constelado otras cosas en ese primer encuentro tenían que ver con mi historia, porque siempre sucede eso, ¿no? Que en las constelaciones grupales lo que el otro viene a tratar por resonancia me va a tocar a mi campo. Totalmente de acuerdo. Entonces, qué increíble eso, que estás sanando múltiples temas a la vez, con solo asistir, porque no te digo que vos Ujú. tomes tu tema, ¿no? Con solo asistir te da tanta claridad, y eso es expansión también. Con solo mirar las escenas o poder acompañar la vivencia de otros, ya estamos sanando nosotros también, ¿no? Es como múltiples formas de sanar desde este abordaje. Para mí es como Además, tomar. viste, que pasa, perdón, que pasa esto de estar presente y el campo cuántico empieza a moverse y además todos tenemos en común, todos, absolutamente todos somos hijos y eso nos hace una humanidad de hijos. Y en algún lugar, cuando alguien resuelve algo con su mamá, resuena en mi ser hija y en lo que a mí me pasa con esa, mi mamá, que es la mamá del otro. Y cuando alguien te elige para acompañarlo en una constelación, nunca es por casualidad. Lo que pasa No, es que ahí volvemos a lo mismo, hay que ampliar esa comprensión. Y, y de alguna manera no lo puedes explicar. No es acá, no es en la cabeza, no es mental, no es un análisis. Por eso, cuando nosotros terminamos una constelación, decimos, no hables de la constelación, déjala ser. No trates de analizar, porque cuando analizás pones la cabeza, y ¿no? cuarteas el proceso, claro, claro. Es vivencial, no se puede explicar, porque por ahí te preguntan, bueno, ¿y cómo es? Bueno, no, y hay gente que cree que es como una obra de teatro, que está, es como estar poseído. No, tenés que ir y vivenciarlo para realmente saber cómo el campo te mueve y te genera un movimiento y te genera una actitud y una postura. Y nosotros hoy elegimos el tema ocupar nuestro lugar en el sistema familiar. ¿Cómo, Sí. cómo sería esto de ocupar el lugar? ¿Cómo sé si estoy ocupando mi lugar o no? Contanos. Mira, el lugar, eh, para mí el lugar tiene que ver con, digamos, esto que yo dije, mi orden de llegada, ya sea en mi sistema de hermanos, ya sea en mi sistema, digamos, en relación a mis padres, a mis abuelos y a mis bisabuelos, ya sea en una empresa porque soy una empleada nueva, o en una escuela porque acabo de entrar y soy la maestra más nueva, eh, ya sea porque tengo, yo siempre digo en chiste cuando empiezo los talleres, supongamos que yo tuve 7 maridos y está mi marido actual, y siempre digo lo mismo y la gente se ríe, pues ya me conoce. Los 7 pertenecen y los 6 anteriores pertenecen como anteriores, en el orden de llegada a mi vida. No de llegada, sino en el orden que, digamos, se convirtieron en maridos o en parejas. Entonces, eh, cuando yo doy un lugar, yo estoy ampliando, estoy reconociendo al otro que pertenece, le doy un lugar a mi primer marido, supongamos que los 7, al hijo, al embarazo que perdí, le doy un lugar como un hijo que no nació. Eh, Al abuelo que no pudo llegar, que se quedó y que nada, y que por algún motivo no pudo llegar. A todos los niños que murieron temprano, digamos, les doy el lugar. Y el lugar es solo uno. Y cuando yo estoy en mi lugar, hay algo que sucede, que yo digo que es que parecería que a uno de los pies le crecen raíces y toma fuerza. Cuando yo, mi lugar es adelante de mis padres. Cuando yo de verdad estoy delante de mis padres, habiéndolos honrado, habiendo agradecido, habiendo aceptado todo tal cual es, habiéndole dicho que sí a todo, yo siento la fuerza de mis
padres. Ahora, cuando yo estoy enojada porque mi mamá, o tengo ira, o tengo bronca, o me hubiera gustado que sea distinto, yo no estoy en el lugar de la chiquita, yo me estoy poniendo en el lugar de grande. Y ahí los hijos perdemos fuerza. Esto no significa que todos los padres son divinos, y esto también, además soy terapeuta, tengo más de 40 años de clínica, hay padres tóxicos, hay situaciones donde uno, la verdad que pudo poco para la situación. Ahora, poco mucho es un valor. Entonces, ocupar un lugar es saber que si yo nací después de mamá haber perdido 5 embarazos, yo no soy la primera, yo soy la sexta. Soy la primera nacida, tal vez. Y tomo fuerza cuando reconozco, y los pongo de este lado porque están de este lado, a todos esos, no, están de este lado, perdón, a todos esos que nacieron, no, que no llegaron a nacer. Y después nací yo. Y entonces miro el primero, miro el segundo, así hacíamos las viejas constelaciones. Y ahora simplemente me paro en mi lugar, sabiendo que hay toda una serie que no llegaron a nacer. Y los reconozco y le doy un lugar y tomo la vida igual. ¿Ok? Cuando uno trabaja con niños, ¿cuántas veces ve que los padres están separados y de ese no quiero hablar o de esa no quiero hablar? Cuando yo no quiero hablar, la estoy excluyendo. No le doy el lugar y le tengo que dar el lugar, por ejemplo, a un padre como padre de mis hijos, porque sin él no lo hubiera podido hacer. Entonces, para mí eso tiene que ver con el lugar. Y cuando uno está en su lugar y se acomodó, ejemplos clarísimos cuando uno ve en una constelación una hija o un hijo que se pasó la vida cuidando o al padre o a la madre, y vos simplemente la constelación lo va llevando a ponerse delante y ponerse en su lugar, y vos ves que la persona hace, ah, ¿no? Y le empieza a pasar algo con estar en ese lugar. Es una experiencia totalmente vivencial que nos tiñe y baña a todos los presentes de esa constelación, ¿no? Ese gesto, ese aire que se inhala, esa fuerza que se toma. Yo hablo mucho de mis abuelos porque para mí mis abuelos, nada, fueron personas muy importantes en mi vida, sobre todo cuando era chiquitita. Y yo hablo de mi abuela y eh, voy a contar algo que cuento siempre, digamos. Cuando yo estaba en el hospital y había un Ateneo, yo me ponía re nerviosa, me sentía que no iba a poder hablar, los médicos, yo psicóloga, jovencita, era de las más chiquitas, y de repente ponía las manos en el bolsillo del delantal y apretaba con fuerza, con fuerza, con fuerza, y me imaginaba las uñas de mi abuela haciéndome así. Mi abuela usaba las uñas coloradas con una medialuna blanca. Y esa escena, a mí, era como si yo sintiera, me la imaginaba, pero como que la vivía, la degustaba, la sentía, casi hasta lo podía escuchar. Sacaba las manos del bolsillo y empezaba a hablar. Y dejaba de ser una nenita indefensa, y tomaba mi fuerza. Y en todo caso era una joven pequeña, pero no era una indefensa. Es eso, es traer ese amor, esos cientos y cientos de personas que hay atrás mío, que pasaron la vida, para que suceda ese milagro que yo estoy hoy acá. Y si alguno no hubiera estado, ya la vida hubiera sido otra. Me agarra, no puedo parar de hablar. Me encanta, es que aparte de cada letra, porque ni siquiera palabra, de cada letra que decís a mí se me disparan un montón de cosas más. Es más, te voy a retrotraer a cuando dijiste, si tengo 7 maridos, el primero en llegar y después te corregiste y dijiste el primero con el que me casé. Y ahí te voy a preguntar, ¿es el primero que Sí. llega o el primero que me case? Porque si, por ejemplo, me puse de novia con uno, después corto, me caso con el segundo, pero después me caso con el primero que había llegado, ¿cómo sería ahí? Lo que pasa es que yo tengo una historia que cuenta distinto. A mi vida llegó primero el que fue mi marido, pero yo antes tuve una pareja porque ese marido fue primero mi amigo. Durante muchos años fue mi amigo y después dejó de serlo para pasar a ser otra cosa. Yo lo que digo es cuando empieza el vínculo hombre-mujer o dos mujeres o como sea que sea el vínculo, pero el vínculo donde no somos amigos o vecinos, o no,
empieza un vínculo donde estamos con un proyecto compartido, donde nos acompañamos de la manera que cada uno entienda por estar en pareja o por tener un vínculo amoroso afectivo. Ujú. Eso ahí va libre a lo que cada uno entienda. Y ese es Bien. el orden. Ujú. ¿Sí? En un momento mencionaste a quienes pertenecen, hijos no nacidos, y fuiste Ujú. mencionando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con hijos extramatrimoniales o padres no reconocidos que se tapó y no se dijo, o por una violación o por abuso, por lo que fuere, y con Sí, padres adoptivos? ¿Pertenecen, no pertenecen? ¿Quiénes pertenecen? ahí voy. Mira, yo siempre digo, y esto tiene que ver más con mi parte de psicóloga, que todo niño adoptado sabe que es adoptado. Ahora, esto lo digo cada vez y siempre lo desmenuzo. Sabe sin tener conciencia que sabe. Cuando uno mira dibujos de niños, uno ve que hay un bebé no nacido o algún hermanito que murió, algo hay, porque los dibujos cuentan, los niños cuentan a través del dibujo y del juego. Digamos, en una consulta psicológica, un nene que es un ejemplo, no es que siempre es así, que choca los autitos sin parar, yo me pregunto qué pasa con mamá y papá. Es como voy por ahí. Eh, entonces, eh, hay padres biológicos que dan la vida y la vida es tan grande para la mirada de las constelaciones familiares que eso los hace grandes. Y tal vez, y es muy duro lo que voy a decir, es todo lo que tenía esa madre para darme y después me dio en adopción. No hay más, es todo lo que hay. Y esto yo lo he visto en cantidad de constelaciones. Hubo una que fue en Colombia, de la que no voy a hablar porque hay un ejemplo personal, pero que fue clarísimo, como esa persona había sido una hija del amor y finalmente la entregan en adopción. Y sin dar detalles, cuando terminó la constelación, ella se acercó y me dijo, yo sé que mis padres se amaban, pero yo nací en el medio de la selva en la guerrilla. Y entonces ahí, ¿qué es lo que hacen esos padres? Lo Protegen la mejor que vida de esa. pudieron hacer, claro, pues. Y para mí, cuando uno puede, eso me lo mostró la constelación, cuando yo le dije, vos sos producto del amor, tenía que ver con lo que hacían esos dos representantes cuando se encontraron. Y además yo para esa constelación hice trampa. ¿Qué quiere decir hice trampa? La hice muda. Yo le dije a ella, según la ropa que tenían en el torso, quién yo había elegido para que sea madre adoptiva, padre adoptivo, padre biológico y madre biológico. Y de la manera que se fueron encontrando, no se podía creer, parecían extras contratados por mí, porque los padres biológicos tardaron mucho en encontrarse, y los padres adoptivos, la madre lo agarró al que hacía de padre, que era una mujer, del brazo lo agarró para acá, y no lo soltaba, y lo llevaba donde estaba la que representaba a la representante. Viste, la constelación habla, cuenta. Nos enteramos de muchas cosas en las constelaciones, nos enteramos de que hay un espacio ahí vacío. Yo lo de los hermanos, cuando una vez daba clase en la universidad, pregunté, a ver, ¿quién tiene muchos hermanos? Y elegí a la persona que más hermanos tenía. Y entonces digo, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo el orden se encuentra, el orden de llegada, el lugar de cada uno. Creo que eran 6. Y entonces le digo, anotar en un papel, lo mismo que hago siempre, según la remera, el nombre de cada uno, ¿ok? Para que después veamos. Y entonces estaban y se acomodaban, no, yo voy acá, como los chicos jugando, yo voy acá, yo voy acá. Hasta que todos se acomodaron, pero había 2 que se peleaban todo el tiempo. Los últimos de la fila, o los primeros, porque yo no sabía cuál era el orden. Y dale. Y entonces le digo, mira, acá claramente parece que encontró el lugar, pero estos 2 tienen problemas. Y entonces miro según lo que nosotros entendemos, que es de derecha a izquierda. Yo digo, todos estaban perfectos. Y ella se reía mucho. Le digo, y esos dos son mellizos. Y todo el tiempo se están peleando para ver quién es el más grande. Y el ejercicio mostró eso. Y ese es el orden. Entonces, eh,
los padres biológicos existen y lo vemos cuando constelamos. Hay un trabajo que nosotros hacemos o acompañamos al campo para que los padres adoptivos puedan agradecer a esos que por dejar un lugar disponible, volvemos al lugar, me permiten ser mamá. Porque una mamá renuncia, yo le doy las gracias, porque a esa renuncia a mí me habilita a ser madre. Y eso la hace grande. Esto es como para mí es tan claro. Y los hijos extramatrimoniales pertenecen, siempre pertenecen. Cuando ahí dibujo los sistemas, hago como cuando hacíamos teoría de conjuntos, digamos, porque tal vez, digamos, yo sí tengo que ver porque es un hijo de papá, pero si yo soy hija de mamá y papá, pero además mamá tuvo hijos antes porque quedó viuda o porque era separada, tal vez es distinto. ¿Se entiende? Va cambiando según a qué sistema pertenezco. Porque cuando vos me decías pertenecen, ¿quiénes pertenecen? Pertenecen todos los que murieron temprano, pertenecen los que tuvieron un destino difícil, pertenecen los enfermos, pertenecen los locos Los durante mucho tiempo. perpetradores. Totalmente, la víctima y el victimario. Los locos eran, digamos, eran excluidos, los leprosos eran, y a veces son excluidos hoy en día. Digamos, no, yo al perpetrador no lo voy a poder mirar nunca. ¿Qué nos traen las constelaciones? La invitación de ampliar, para poder buscar la reconciliación entre esa víctima y ese victimario, sabiendo que son parte de un movimiento. Y poder mirar a los ojos al perpetrador es un trabajo. Y a veces es un gran trabajo. ¿Viste cuando en la familia dicen, no, de eso no se habla? Sí, de eso hay que hablar. De los estafadores, de los corruptos, De las niñeras que fueron como segundas madres. de las nanas. Yo hablo mucho de las nanas. Viste que a veces además en las constelaciones aparecen historias. Cuando hablas de muy atrás, sobre todo con la gente que viene de Italia, hay muchas veces una madre de leche que tiene mucha fuerza, sobre todo la gente grande, grande de edad, ahí estoy hablando. Y después hay personas, las nanas, que han dado amor incondicional y que han tocado esos cuerpos, acariciado esos cuerpos, bañado esos cuerpos. No, esas personas son grandes, son muy grandes. Totalmente. Sí, lo Y son. Débora, ¿cómo sé si estoy ocupando mi lugar o si no estoy en mi lugar? ¿Es una cuestión de actitud? ¿Es una cuestión de conducta? ¿Cómo se ve? Mira, me salen los ejemplos, ¿no? Hace un tiempo estábamos en una constelación y alguien dijo, estaba moviendo así los brazos y decía, a mí me falta algo por acá, me falta algo por acá. Como yo sabía que tenía una melliza, le digo, bueno, voy a poner a una hermana. Y empieza a mover los brazos por acá. No, no, me sigue faltando algo. Pongo la hermana, todo esto es muy lento, pero muy lento, no es así como lo estoy contando. Y ahora me falta por acá. La que estaba constelando era la madre. Y yo le pregunto, ¿vos sabés si muy temprano eran tres? Me puso pálida, blanca. Sí, eran tres. Y entonces puse una persona más. Después, hace muchos años, a una colega que yo después, ella trabajó con una mamá, que después yo trabajé con un hijo, le pasa que se ve que a alguien falta. Y la mujer dice, no, nosotros somos tantos. Y la consteladora le dijo, yo te creo que vos crees que son tantos. Averigua. Y faltaba un hijo, del que porque fue muy temprano, bla, 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 la madre nunca había hablado. Entonces, yo creo que cuando uno está en su lugar, lo sabe. Sobre todo la gente que va a las constelaciones, que de repente aparece un tema de un aborto y no sabes por qué, no tiene nada que ver con vos y terminás llorando. Y llorás y llorás y llorás. Y entonces yo te digo, bueno, averiguá. Hay algo que se llama la fuerza. Para mí la fuerza es como
es algo que me hace sentir pleno, que me hace sentir que estoy en mi fuerza, que estoy en mi lugar, que tengo lo que tengo que tener para la vida, sabiendo que va a pasar de todo, sabiendo que va a haber momentos difíciles. Y sobre todo porque asentí a todo tal cual fue, porque tomé a mis padres tal cual eran. Y cuando yo, que soy pequeña, los tomo para hacerme grande, y al tomarlos me hago grande, y los hago grande a ellos. Y son grandes porque me dieron la vida, son grandes porque llegaron primero, es eso. Y es, digamos, y en ellos estoy tomando los que vinieron detrás, y detrás, y detrás, y detrás. Y hubo cientos de personas para que llegara a suceder que yo estuviera acá ahora charlando contigo, y detrás tuyo también. Esto de lo grande, yo cuando tengo algún paciente o algún consultante que tiene una historia difícil con alguno de sus padres, lo primero que hago es a ese padre o esa madre, yo lo miro con buenos ojos y trato de estar al servicio de ese clan, mirando qué es lo que pasó para que esa persona no estuviera disponible, para que no pudiera. Porque lo que la constelación me trae es la posibilidad de comprender, de ampliar la mirada. Y es algo que se siente. Vos que has visto constelaciones y has estado en el campo de constelatorio, es algo que se siente. Es decir, cuando la reconciliación sucede, para todos es maravilloso. No solamente para el dueño de la constelación. No, se siente toda la energía en el campo y los que estamos ahí participando. Y te hago una pregunta. Por ejemplo, si yo cuido a mi madre o me creo superior a ella, digamos, estoy como mamá de mi mamá, ¿puede ser algo Sí. pasajero que voy y vengo a mi lugar o es algo de por vida? Que de chica yo me puse en este lugar y después sigo estando ahí. Digamos, ¿se puede ir cambiando de lugar constantemente o por lo general hay un desorden o un desarreglo que es crónico? A ver, cuando un hijo cuida a una madre, nosotros decimos cuida es salirme de mi lugar e irme atrás y cuidarla como si ella fuera pequeña y yo soy grande. Probablemente esa persona esté en algún lugar de debilidad o le pase algo, porque como decíamos en los primeros libros que leíamos, los hijos, por amor a nuestros padres, somos capaces de cualquier cosa, hasta de dar la vida. Así, tal cual. Y esto yo lo escuché decir a Bert. Y cuando digo Bert, es Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, al que honramos. En la primera vez que di un taller, como yo no lo iba a tener detrás mío cuidándome, me puse un montón de libros detrás de la silla en la que iba a estar sentada, como para sentir que le estaba cuidándome. Pero bueno, volviendo a tu pregunta. Y entonces, puede ser que yo me ponga en ese lugar, pero en algún momento mi mamá toma su fuerza y eso me da la posibilidad de irme, salvo que yo me termine quedando. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una mamá grande? A la que sí tengo que cuidar, porque está viejita, tal vez le tengo que dar de comer en la boca. Yo ahí soy una grande que cuida a una mamá grande que está muy grande en edad. Y sigo siendo la hija. Aunque yo tome decisiones de dinero, de vida, de todo de mi mamá, lo hago con humildad, mirando para el bien mayor. Ahora, si por cuidarla yo me descuido a mí, desequilibrio. Una vez en una constelación, acá en este mismo espacio, que es donde yo doy los talleres, en la época que daba talleres, una chica me dijo, yo me tengo que ocupar de mí, por esto y por esto y por esto. Busca un buen cuidador, le dije yo. Armá un equipo de cuidadores y eso es lo mejor que vos podés hacer ahora. Y si eso es lo mejor que vos podés hacer, es grande y está bien. Ella tenía una enfermedad y se tenía que ocupar. Le digo, porque vos te tenés que ocupar de sanarte y tu mamá necesita atención. Entonces, esos son los órdenes de la ayuda. Yo no puedo dar lo que no me piden, es un orden, y yo no puedo dar si me estoy quitando. No es un orden, pero de alguna manera lo estoy explicando. Entonces, si yo me tengo que cuidar porque tengo una enfermedad que necesita un tratamiento, busco un buen cuidador. Es como si tengo que salir con mi marido, no dejo a los chicos solos. Trato de que la tía, la abuela
una niñera, porque también la pareja es importante. Me ocupo que los niños estén bien. Bien, acá vos mencionaste, si tengo una madre grande que tengo que darle comer en la boca, bárbaro. Siempre y cuando no deje de vivir mi vida y me quite mi energía y mi tiempo. ¿Qué pasa Totalmente. si soy joven y me quedo entre mamá y papá o me quedo como si tuviera que estar pegado a ellos o cuidando siempre a mamá? Ahí hay un desorden, ¿verdad? Ahí hay un desorden y ahí no estoy en mi lugar. No traje los muñequitos acá, pero digamos, yo voy a hacerlo con mis anteojos y un vaso. Digamos, si este es papá y esta es mamá y yo me paro acá en el medio, ese no es mi lugar. Por algún motivo, probablemente esa separación o ese espacio entre mamá y papá hace que un hijo se vaya hacia atrás. ¿Sí? Entonces, no es mi lugar, estoy perdiendo fuerza. Lo bueno sería comprender para qué estoy ahí, qué me hace ir ahí. Y yo busco quien los cuide a ellos en una constelación. Los pongo en su fuerza, les pongo a sus padres detrás, digamos, o busco algo que dé fuerza, porque yo tengo que dar un paso hacia adelante. En la primera época, cuando constelábamos y éramos más activos los consteladores, yo me acuerdo una vez que le tiré un didgeridoo en el piso, no lo tiré, lo apoyé a una chica, y le dije, camina tu vida, y este es el paso que tenés que dar, y lo das despacio, con conciencia, a tu vida, a tu proyecto, porque ahí no es tu vida, es la de papá y mamá, y ahí sos chiquita, y estás metida en un asunto que no es tuyo. Pero era todo el mundo ahí, y cuando tuvo que dar ese paso, pues se lo puse lejos, fue así como esos pasos, esas cosas que marcan la historia, que uno dice, ¿cómo puede ser que una cosa que duró, no sé, un rato, genere tanto resultado? Bueno, da resultado. Las constelaciones dan mucho resultado. Y a esto que decís, da resultado. ¿Cómo veo los resultados? ¿Salgo de la constelación y tengo una vida nueva? ¿Tengo que hacer algo al respecto? ¿Tengo que hacer un seguimiento? ¿Es una vez que constelo y nunca más? ¿O tengo que hacer muchas sesiones? Te hice un montón de preguntas a la vez. Dale, no, dale, me encanta. A ver, la constelación, a diferencia del proceso terapéutico que uno va a terapia una vez por semana, una vez cada 15 días, no es así. Un asunto, es decir, un tema, algo que yo quiero trabajar, se trabaja una vez y solo se deja pasar un largo tiempo hasta volver a trabajarlo. Que puede ser que lo tenga que volver a trabajar. Puede ser, ahora, cuando uno va a una constelación y de verdad la deja ser y se entrega al campo, se entrega a lo que está sucediendo y la suelto, la constelación sigue teniendo efecto. No la analizo, no la pienso, no la trato de entender, porque una constelación no sucede digamos, la comprensión no es intelectual, es una comprensión del alma, es una comprensión del ser, es una comprensión que ni sé si se podría llamar comprensión la palabra, digamos, como para que no tenga nada que tenga, es energético, es vivencial, es una vivencia es algo que yo siento en mi cuerpo físico. El cuerpo es mi caja de resonancia donde yo siento que estoy en mi lugar. Ay, ¿qué es esto de tener a mamá y a papá atrás? Y este sillón no es una casualidad, este es el sillón donde yo atiendo. Mirá la espalda que tengo. ¿Por qué? Porque yo necesito este sillón que me sostenga cuando yo trabajo. Es mullidito. Cuando se supervisa en una constelación, cuando uno supervisa constelaciones, siempre el constelador es parte de la constelación. Y uno, digamos, en realidad lo que hace es mirar que el constelador también esté en su lugar. Me fui de tema, pero digamos, No, volviendo. no, pero es que es muy importante esto, que el constelador esté en su lugar. Porque a veces, Claro, viste que hay equipos, que personas que constelan de a dos o de a tres, sí, facilitadores, digamos, y a veces algunos se mezclan con el campo y no están, o sea, para mí siento que tiene que haber una energía que circule entre los que están facilitando, porque se están sosteniendo entre sí y los participantes, el círculo o el frente, ¿no? Depende de la distribución del espacio, ¿no? Pero
Es muy importante eso que dijiste, ¿no? Porque a veces nos fundimos, nos confundimos ahí. Sí, vos sabés que para mí ahí era tan interesante verlo. Bert se sentaba así, como estoy yo ahora, y miraba, qué sé yo que miraba. Y de repente se tomaba su tiempo para levantarse y tal vez decía algo. En los últimos tiempos ya casi ni hablaba y la constelación sucedía y vos veías que sucedía. Es decir, el constelador lo que tiene que estar es en sintonía con el campo y disponible con aquello que es el asunto y permitir que la constelación suceda y que el espíritu se haga presente. Porque vos ves que de repente una persona está quieta, está quieta, está quieta, está quieta y de repente parecería que se cae. Y entonces el otro que está enfrente no hace nada, tiene como un impulso natural y lo sostiene. Y tal vez eso es todo lo que hay. Y ahí hay un montón, porque aquel que fue, tal vez se da cuenta de la fuerza que tiene. Yo voy a contar algo mío personal. Cuando yo hice, nosotros para terminar la formación en un momento teníamos que hacer una convivencia, que era un taller de 3 o 4 días. Y yo me acuerdo que yo representé a una chica en una constelación que tenía yo en un momento un encuentro con el padre. Y el padre era un cordobés divino, divino, grandote, qué sé yo. Y entonces en un momento hay un encuentro muy, muy lento y ahí me entero que ella había perdido a su papá. Bueno, no voy a contar detalles. Y yo termino, mientras la constelación sucedía por otro lado, apoyada acá, la oreja ahí de este hombre. Y le empiezo a escuchar los latidos del corazón, pero a pleno los escucho. Era tutún, tu. Y en un momento, no sé ni cuánto tiempo pasó, viene la consteladora y me dice, ¿y acá cómo estás? Y yo respondí, escuchando su corazón. Y ella me hizo repetir algo con otra frase. Y para mí fue, digamos, como el corazón de mi papá, de mi abuelo. Yo me acuerdo que en ese recreo no hablé con nadie, me quedé sola. Y en la tarde me llama mi papá. Mi papá a mí no me llamaba por teléfono para saber cómo estaba, era un sábado. Que esas cosas que traen las constelaciones. Es decir, son esas cosas. Mi papá es un ejemplo de las personas que ocupó un lugar de un hermano que murió temprano. Y cuando yo se lo dije, la reacción de él fue de esas que no era una constelación, fue una charla. Mi papá hizo como estaba comiendo. Apoyó los cubiertos. David, tenés razón. Yo siempre me puse en ese lugar. Será por eso que quiero hablar del lugar, no lo sé. Pero para mí el lugar, cuando uno está en su lugar, tiene una fuerza. Hay algo que uno tiene. Y cuando uno tiene en su lugar a sus anteriores y sabe de esa tierra de la... Porque uno es también su tierra. Su tierra, la tierra de los ancestros. ¿Cuántas constelaciones uno pone un país? Porque el país tiene que estar, porque hay que reconocerlo, de ahí me fui. Y también agradecer a la Argentina que me recibió, digo, ese tipo de cosas. Nuestra tierra, nuestro lugar, la tierra que pisaron, yo el otro día cuando escribí algo para La Pacha dije, y la tierra que pisaron mis ancestros, todas esas tierras, más allá que es la tierra, es eso, más allá de que sea Gaia, digamos, es eso, es de donde uno viene. Mm. Yo creo que esto es un camino de ida y realmente mientras más podamos experimentarlo, no solo que más sanamos y colaboramos al inconsciente colectivo, sino que, bueno, vamos a estar más conscientes de todo después de una constelación por lo menos. Yo me acuerdo que después empecé a ver en las películas, en todo, como que iba mirando el orden y me llamó mucho la atención, voy a contar este caso, en la película de Van Gogh, que viste que, no sé si la viste, que es toda de dibujos como en su técnica. Los padres de él tienen un hijo, lo llaman Vincent, y ese hijo se muere. Y después nace él y le ponen Vincent, el nombre de su hermano muerto.
¿no? Fallecido. Y después él termina suicidándose, ¿no? Que esto es clarísimo, digamos, como ese nombre lo está invitando, lo está llamando a ocupar un lugar que no es suyo, y probablemente eso la madre, el padre, no lo hacen eh, para lastimarlo. Esto lo hacen porque el dolor por la pérdida de ese hijo es tan grande que lo quiero traer de vuelta. O el dolor a veces es tan grande que no lo puedo ni mirar. No lo puedo mirar. Y entonces un hijo lo mira en el lugar de un grande. Y ahí empieza lo enredado. Lo enredado. Y aparte, mencionando esto del nombre, ¿cómo nos influye cuando nos ponen nombre de ancestros, ¿no? Y hay gente que Yo dice, me yo no creo enteré, en eso, ¿no? Y la carga, ¿no? Las fechas de enfermedad, de muerte, de nacimiento, el signo, viste que vos desde la astrología también por ahí podés ver cómo todo se repite y cómo vos también formada en Hammer, cómo todo es perfecto, porque se va conectando todo, todo, no es que, no, no, sí, todo tiene que ver con todo y es perfecto. totalmente. Totalmente. A mí me pasó cuando empezó la pandemia que digo, uy, no, talleres, no, bueno, al principio no se podía nada. Y dije, bueno, hay que seguir constelando. Y a mí, que era una persona que la computadora era para entro al Facebook, publico un poco y me voy, terminó siendo el lugar de trabajo. Y vos ves que en una constelación, hasta a veces me pasó en una que había un efecto lumínico y yo veía un objeto donde no había un objeto, en una mesa de laca donde se reflejaba. Y ahí le pregunto, ¿vos sabés, la misma pregunta que hago siempre, si tu mamá perdió algún bebé? Sí, me contestó. Bueno, ahí está. Le mandé la captura de pantalla para que vea el efecto lumínico que a mí me hizo hacer esa pregunta. Es como cuando una constelación, digamos, alguien, no sé, o pasa una ambulancia y la incorporás como parte de la información al campo. Entonces, sí, se puede. Se puede constelar con saleros en una mesa de un restaurante, saleros y pimenteros, porque simplemente, nada, sentir los lugares. Totalmente. Débora, no, ya estamos llegando a la hora. Quiero Sí, preguntarte, ¿vos das formaciones, das sesiones online, individuales, grupales? Contanos todo eso y cómo te contactamos. ok. Yo hago cada tanto talleres por Zoom, hago muchas individuales también por Zoom o por WhatsApp, video. Presencial no estoy haciendo, talleres presenciales no estoy haciendo. Y, digamos, no tengo una formación armada, la iba a empezar cuando empezó la pandemia y bueno, quedó, veremos, y ahí pasaron otras cosas también. Eh, pero yo lo que creo es que el paso uno 2 3 4 es participar de muchas constelaciones, propias y ajenas, muchas, porque hay algo que empezás a ver simplemente constelación tras constelación. Empezás a darte cuenta cuando uno mira, cuando alguien mira un excluido, cuando constelar, buscar el recurso, empezá a mirar, sí, pero está el proyecto de la formación. Digamos, hay mucha gente que en realidad yo tengo algo que tiene que ver con qué es esto de ser terapeuta, donde va por muchos abordajes, no solamente las constelaciones, qué es esto de la escucha, qué es esto de la escucha activa, qué es esto de escuchar lo que no se dice, qué es esto de mirar el árbol genealógico, como que tiene varias vertientes. Y me contactan o por Instagram o por Facebook o, digamos, por los dos lugares, en los dos lugares de mensajes me pueden contactar. Mi apellido es lo suficientemente difícil para que quien lo escribe me encuentre. ¿Qué vamos a hacer? Totalmente. Yo te juro, cada vez que lo tenía que pronunciar, lo leía, porque yo siempre te dije Sualkowicz. O sea, para mí vos eras Débora Sual. En polaco, en la SZ es sh, es el sonido sh, es Shalkovitz. Bueno, Es yo le así. metía una W, yo te hacía Sualkovic, siempre, y hasta que para hacer el flyer dije, era Salkovic, ¿no? Como,
Siempre te lo cambié, pero viste, cada uno lee lo que quiere. Bueno, entonces Sí. para sesiones te podemos contactar tanto a Instagram como Facebook y acá hay preguntas de la gente, además de un montón de halagos y saludos de gente que te sigue. Dicen, hola Debo, ¿qué pasa con los bebés concebidos por ovodonación? Y ahí hay, digamos, nosotros desde la DECO siempre decimos que ese útero donde ese bebé habitó tiene memoria, sabe, digamos, ese óvulo sabe, digamos, hay alguien llamado donante y el donante pertenece. Y estas son las nuevas comprensiones, porque esto 20 años atrás no pasaba. Así como 20 años atrás o 30, mi papá no se daba vuelta y tomaba todo tal cual fue y se enojaba con cosas de mi abuelo, y este es el salto que nos permite hacer ver. Pero sí, digamos, acá hay, ahora ese bebé habitó un útero y hasta un hijo adoptivo tiene una historia, digamos, hay una historia además para contar. O sea que el hijo adoptivo pertenece a ambos sistemas, al biológico y al adoptivo. En realidad, los padres biológicos pertenecen al sistema adoptivo, Bien. digamos, pero es una conjunción de sistemas, porque yo voy a traer memorias genéticas, digamos, de toda mi familia biológica. Bien. Acá hay otra pregunta. Laura, si estás ahí, espero que me aclares. Dice, ¿cómo acompañar a una madre añosa por la pérdida de un hijo joven desde un hermano? Es decir, ella perdió un hermano y su mamá está muy triste por el hermano. ¿Sería una cosa así? ¿Estoy entendiendo bien? Claro, yo entiendo así que si Laura está y nos quiere confirmar, Digamos, hay una parte que es el dolor que yo tengo si es que es mi hermano, digamos, ¿sí? Calculo que sí, que es el dolor por la pérdida de un hermano. Y otra cosa es honrar el dolor del otro, es respetar el dolor del otro. El orden que nosotros creemos es que los más grandes se mueren primero. Una mamá grande que tal vez se apoyaba o no se apoyaba en ese hijo, lo siente como un gran vacío, acompañando y honrando también su propio dolor y respetando aquello del otro, honrando también lo que pasa, asintiendo a lo que tiene como dolor, acompañar, ¿no? Como estar en compañía. Hablando de duelos, acompañar en un duelo no implica hacer nada muy particular, es estar. A veces es sin hablar, es estoy, acompañando, con presencia. A veces es simplemente porque comparto un rato y no hay que hacer nada en particular. Es, ok, miro tu dolor con buenos ojos. No me regodeo en el dolor. Muy fácil decirlo, ¿no? Pero bueno, también hay un trabajo para transitarlo. Cuando uno ayuda, digamos, eh, a veces simplemente es estar en presencia, estar, acompañar. En los tiempos actuales es un llamado, puede ser un emoji, puede ser que tengas un lindo día. Me hago presente de alguna manera, ¿no? Lo estoy ampliando por todo lo que está pasando con la pandemia y demás. claro, A yo puedo veces acompañar, pero no hacerme cargo de lo que le pasa al otro. También vos bien dijiste que si no me piden ayuda, tampoco puedo querer ayudar. Entonces ahí hay unas cuantas cuestiones para ver esa situación particular, ¿no? total, yo con esto de los órdenes de la ayuda siempre cuento que yo de muy chica era la que decía, pero vos no te das cuenta de tal cosa, de tal otra. Y aprendí, cuando hablo con una amiga por teléfono, a decirle, ¿vos querés que yo te diga lo que estoy escuchando? Para mí es horrible, Te porque a mí me hablo como encanta amigo decirle, terapeuta, claro. Sí, pero fue sí, un aprendizaje de verdad. Y sí, yo sí. aprendí a decir, y sigo aprendiendo, lo que yo veo es, como yo lo veo es, porque es mi ángulo, es mi visión, Claro, no no es es la verdad. absoluto, claro. No, y también, no solo eso de preguntar si te lo digo o no te lo digo, cómo te lo digo, sino merece, merece, porque tanta energía gastamos, ¿no? Con personas que
Qué Tal vez la lindo. pregunta, tal vez la pregunta es, ¿suma? ¿Aporta? Si no suma, ¿para qué voy a hablar? Si no suma, siempre mirando al mayor bien, siempre mirando al mayor bien. Totalmente. Bueno, y última pregunta para ya liberarte, porque nos Dale, recopamos las dos, yo por mí sigo hablando horas. hacemos otro, hacemos otro. Ay, sí. ¿Cuáles son los órdenes del amor? Porque estamos hablando de ocupar el lugar. Entonces, ¿cómo influyen en esto de ocupar el lugar los órdenes del amor y cuáles son los órdenes del amor? Bien, a ver, hablamos de tres órdenes, que los voy a decir muy en fáciles y con palabras claves. Uno tiene que ver con la jerarquía y la pertenencia, digamos, tienen que ver. Nosotros decimos, todo miembro del sistema tiene derecho a pertenecer. Como hablábamos hace un rato, el violento, el violador, la buena, todos pertenecen. Y pertenecen de una determinada manera, en un orden, que es jerárquico y la jerarquía, aclaro de nuevo, tiene que ver con el orden de llegada, ¿sí? Está la línea de hermanos, está la línea de mis padres, mis abuelos, eso. Entonces, está el orden en una empresa, ¿sí? Y esa es la jerarquía. Después está todo lo que tenga que ver con el equilibrio entre el dar y el tomar. El equilibrio entre el dar y el tomar va a tener que ver con que no es como cada vez que doy, recibo. No es eso. Es cuando yo doy, hay algo que tiene que ser compensado y estamos todo el tiempo en una búsqueda del equilibrio. Siempre estamos en la búsqueda del equilibrio. Entonces, alguien, qué sé yo, me atiende bien en un lugar, le digo gracias. Alguien me paga, le digo gracias. Eh, Siempre estoy compensando eso que recibo. De la única manera que no se puede compensar es de los hijos no pueden más que agradecer a los padres, pero la vida siempre se pasa para adelante. Yo tomo la vida y la paso para adelante. No necesariamente en hijos, en algo tan grande como los hijos, un proyecto, Una algo, obra de algo, arte, sí, algo, lo que sea. exacto, Porque viste que exacto. muchos hijos creen que están en deuda constante con los padres, ¿no? Entonces, qué importante esto de Se compensa hacia adelante. Primero, se asiente a todo tal cual fue, a lo que hubo, hubo. Aquí en el presente, la vida se toma en cada instante, en cada inhalación, en cada momento yo tomo la vida. Y cuando miro a mis padres, los tomo, es como, me los hago míos, ¿sí? Eh, Agradezco, asiento y giro. Y mi vida está hacia adelante. Eso no significa que yo no ayude a una madre grande, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso. eso. Bueno, ahí Sí, están proponiendo que hagamos después otro vivo de constelaciones organizacionales. Han agradecido un montón, incluso a responder las preguntas que hicieron. Así que yo quiero agradecerte, Débora, por tu simpatía, por tu claridad, por tu pasión. Te honro y honro todo tu camino que nos viniste a convidar hoy en esta tribu porque realmente sos un ser hermoso, dinámico y generoso. Gracias. gracias, no, gracias a vos, recibo tus palabras, me las atesoro, me las guardo, de verdad me las guardo y de corazón cuando quieras hacemos otro. La verdad que fue muy agradable hablar y cómo me invitaste, todo. Así que gracias a vos también. Digamos, esto que vos ves en mí, míralo en vos. Basta, pues yo ya lloro. Pisciana, por favor, tengan piedad de este Piscis. Ay, bueno, Bueno, sí, queda grabado en IGTV y en YouTube esto para que puedan verlo las veces que necesiten y compartir para que siga creciendo esta tribu de expansión y de sanación. Silvi, que está ahí, Silvana Oliver, coach, besitos. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Gracias, Debo. gracias a vos, Abrazote. gracias. Chao, chao. Adiós. Gracias, gracias.